vamos a realizar esta actividad. Yo voy a hacer algunas preguntas que en algunos casos las voy a dejar al aire para que el que quiera contestarla primero levante la mano y después los que deseen complementar, y algunas otras quizás sean de manera directa alguna de ustedes con base en su experiencia. Bien, creo que es importante aclarar porque a veces nos crea un poco de confusión o se piensa que son sinónimos lo que es ser gestor de la innovación a ser administrador de la innovación, o sea que gestión y administración es lo mismo. Entonces, a mí me gustaría lanzar la primera pregunta para que el que desee contestar primero nos diga ¿cuál es la diferencia entre gestión de la innovación y administración de la innovación? ¿Quién dice yo? Gracias. Bueno, es que eso es una cuestión un tanto de sintaxis, porque cuando uno habla de administrar, lo primero que piensa es administrar los recursos que se tienen. Es normal en México administradores financieros, administradores de almacén, administradores de recursos humanos, lo que quieras, ¿no? Y es gente que trabaja con lo que ya existe en las empresas, es gente que se encarga de hacer eficiente la operación de las empresas con lo que ya existe hasta ese momento. Sin embargo, cuando hablamos de gestionar la innovación estamos hablando de más allá de solo administrar los recursos existentes, creo yo, ya me dirán ustedes si va por ahí, ¿no? Pero hablamos más bien de gestionar ese conocimiento y la tecnología que está por venir o que la empresa necesita para mantenerse vigente. Es por eso que me parece que hay una cierta confusión en inglés porque managing se usa para gestionar y para administrar, pero en México no podemos hacer eso. En México cuando hablamos de gestionar la innovación, inclusive hablamos de educar a las empresas de qué quiere decir innovar y hacia dónde van las cosas. Entonces estamos hablando de ir más allá de solamente administrar correctamente los recursos que hoy tenemos para mejorar el uso del conocimiento en la empresa, ¿no? Ok, ¿puedo participar? Para mí es lo mismo, yo no encuentro diferencia. ¿Por qué? En inglés es management, ¿ya? Innovation Management. Y no porque lo que digan en el lenguaje de inglés ya lo voy a aceptar, pero hubo un tiempo en que me metí en la discusión académica con muchas personas al respecto y hay una corriente de personas que cree que es lo mismo y hay una corriente que dice que son distintas. Honestamente encontré muy infructuosa la discusión y sentí que perdía el tiempo. ¿Por qué? Porque a la hora de ir a una empresa, o sea, cuando tú vas a una empresa a gestionar la innovación, en la vida real vas a una planta, en mi caso de temas energéticos, eléctricos, una fabricante de transformadores que se ponen en los postes y te dice, quiero gestionar mi innovación. Esto ya es así en el piso, ¿no? Después de leer libros y artículos y todo eso, que te preparan obviamente y es fundamental, si no, no entiendes nada, y te dicen, usted señor asesor, bienvenido a mi planta, y te abren la puerta y te dicen, y ¡pah! Soldadura y golpes y ¡pah! Órale, ¿por dónde empiezo? Y entonces te pones como azul muy tenue, ¿no? Y dices así, ay, ¿no? En fin, cuando ya te metes a analizar procesos de negocio de una empresa, procesos operativos, el personal, la cultura y la problemática que enfrentan día a día, esta discusión a mí me parece no tan relevante. O sea, gestionar o administrar la innovación tiene que ver con gestionar o administrar los recursos de la empresa, tecnológicos, humanos, de conocimiento, etcétera, activos tangibles e intangibles, y alinearlos para contribuir, para lograr que el conocimiento se convierta en una de las principales sustentos del negocio. Porque el conocimiento o la tecnología te van a permitir generar atributos diferenciadores con respecto a la competencia. Y cuando tú logras tener atributos diferenciadores es cuando empiezas a hablar de innovación. Conocimiento puesto al servicio del negocio que te permite diferenciar tu producto, servicio, modelo de negocio, etcétera. Entonces, cuando logras alinear todo eso, es un tema estratégico. Si lo quieren llamar administración, está bien, si no,
gestión, pero si tiene ese fin, yo me sentiría tranquilo y no discutiría mucho si es una u otra. Ok, bueno, seguimos, muy bien. ¿Les parece bien si vamos? Sí. Bueno, pues yo creo que sí son diferentes. Y creo que va en función de las capacidades y las habilidades que se desarrollan en las tareas de un administrador, que es más metódico, ¿verdad?, en temas de procesos, y es diferente un gestor que justamente está desde etapas más tempranas que un administrador para integrar los proyectos y para abrir las posibilidades. Entonces, para mí sí es importante y creo que se debería, si hay confusión en mezclar los términos, que del inglés sí vienen juntos, creo que para poder especializarnos sí hay que separar los términos de gestor y de administrador. Buenos días otra vez. Bueno, en mi opinión sí son diferentes y básicamente ¿cuál es la diferenciación? Uno, el gestor hace que las cosas sucedan, ¿sí?, desde etapas tempranas, como lo acaban de mencionar. Las empresas privadas o cualquier empresa no son románticas, ¿sí? Ellos necesitan ver monetizado su inversión a corto o largo plazo. Necesitan saber cuánto le van a regresar esta investigación, a esta inversión. Entonces, hay que ir a convencer a un montón de personas antes de iniciar un proyecto. Cuando el proyecto ya está autorizado, cuando ya alguien le va a apostar su dinero a la creación de algo, ahí empieza la administración de la tecnología. Pero antes hay que hacer una parte de gestoría para que alguien arriesgue su dinero, su inversión, para hacer todo lo demás. Entonces, básicamente es esa la gran diferencia. Una parte es gestionar, es tratar de crear algo, ir a convencer de que todo lo que ustedes quieren implementar es posible, y después ya cuando está autorizado esto hay que empezar entonces ya una administración. Es lo sencillo de planear, organizar, controlar y dirigir. Eso es administrar la tecnología. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no se trata de votar, no te vamos a mayoritear, ¿no? Pero sí, tal vez sí, ahorita veo. Yo también creo, pienso, y por lo que he vivido en la experiencia, sí es diferente gestionar la innovación de administrarla, en mi opinión, ¿verdad? Voy a decir, no voy a repetir lo que ya dijeron, coincido, solamente diría que el administrador de la innovación ya va prácticamente a un proyecto aprobado, aunque a veces hace labores anteriores, ¿no? Pero ya está justo el ejemplo que nos pusiste, ¿verdad? Tú llegaste y ya sabían qué querían hacer. Bueno, hasta cierto punto, pero bueno, yo no quiero que nos quedemos aquí, porque si no, no vamos a avanzar. Sí te voy a dar oportunidad de una réplica, con base en lo que dijeron, pero que no te tardes más de 1 minuto. Ajá. Y diría que el gestor, cuando nos referimos a que va desde antes, desde el inicio, generalmente tiene que encontrar dónde están las áreas de oportunidad, porque fíjense que creatividad, ideas para mejorar o para hacer cosas nuevas, hay muchísimas, y en una empresa ni se diga. En todos lados hay mucha inventiva en los seres humanos, ¿no? Entonces, el gestor tiene habilidades para que previo a organizar una cartera de proyectos, ¿verdad?, arma un portafolio. El portafolio es todavía más amplio que la cartera de proyectos. Entonces, para armar un portafolio, tiene que ir antes a vincular todo lo que es la estrategia de la organización, sus necesidades competitivas, y ver cuáles son aquellos proyectos que pudieran apuntalar justamente esa estrategia. Pero hacerlo de tal manera, y aquí estoy enfatizando las cualidades, las habilidades y las competencias del gestor, hacerlo de tal manera que
todos los creativos y todos aquellos que hicieron propuestas de posibles mejoras, nuevos productos, nuevos servicios, etcétera, en lo que se concreta la innovación, no se sientan, ¿sí? Entonces, sí, el administrador ya va más dirigido a algo en concreto. El gestor va desde mucho antes a administrar las capacidades de innovación que existen en una organización. Bueno, no voy a abundar. Ok, un minutito. ¿No? ¿Quieres? Yo creo que incluso no necesariamente estamos en desacuerdo. Es un tema… el gestor, lo que sí no estoy de acuerdo es con mi compañero, es que el gestor de innovación no es el que va y convence a las personas de que hagan cosas, o sea, es una actividad, pero yo quiero basarme en lo siguiente. Ustedes analicen cualquier modelo internacional de gestión de la innovación, COTEC o el de México, no nos metamos en muchos rollos, el Premio Nacional de Tecnología es un modelo que ahí está, ¿no? O el otro modelo en México son las normas de gestión de la tecnología. Lo único que yo estoy diciendo es, si uno analiza lo que es la gestión de la tecnología y la innovación, sus principales funciones que típicamente todas las conocemos, vigilar, planear, proteger, habilitar, implementar, el gestor de la innovación es el que se encarga de que esos procesos ocurran a nivel estratégico en la organización, para que contribuyan al negocio, y posiblemente estamos de acuerdo en que el que administra, que coincido con lo que tú dices, es alguien que hace operativo ya ese asunto y que puede encargarse de que todos esos procesos de vigilar el entorno, planear, habilitar, proteger el patrimonio intelectual y se implementen, pues el administrador puede ser que sea quien se encarga de implementar la cartera de proyectos o los mismos proyectos, ¿verdad? Entonces tal vez no estaría yo en desacuerdo con ese punto de vista, pero el que administra los proyectos ya es un miembro más del equipo, o sea, ya yo como gestor de innovación soy el estratega y mi equipo viene el que administra los proyectos, el abogado, en fin, yo ahí le dejaría. Muy bien, me gustó tu réplica. Bueno, solamente, no es que el gestor convenza a la gente de una organización a que hagan innovación, no. Convence a los que tienen el dinero y la capacidad de decisión para que se arme una cartera, ¿verdad? Porque la cartera es, digamos, como que el plan de innovación de una institución, entonces consta de varios proyectos que teóricamente tendrían que ser apoyados con anticipación para programar con base en los recursos que se vayan a aplicar, cuáles van primero, cuáles van después, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, ya que abrimos, ya que nos deleitamos con esta botana, ¿verdad? Ahora vamos a comentar acerca de cómo hace una persona que quiere hacer esta actividad, que quiere encargarse de estimular los procesos creativos, los procesos de toma de decisiones estratégicas en una organización para poder insertarse allí, para contribuir a que esto ocurra. Si pudiéramos decir, el mercado laboral para los gestores de innovación, que son los que hacemos esto que a grandes rasgos ya dijimos todos, ¿cómo funciona? En su experiencia, cada uno de ustedes, acuérdense, 1 minuto, con posibilidad de ir a 3 máximo. En su experiencia, ¿cómo funciona el mercado laboral o el mercado de consultoría para los gestores de innovación? Y si pueden hacer la diferenciación entre ser consultor en gestión de la innovación y ser un, vamos a decir, directivo de gestión de la innovación en una empresa, ¿sí? Porque también es diferente. Bueno, por favor. Bueno, creo que yo voy a hablar más de la parte del mercado y como todo el mercado se basa en lo que las empresas necesitan, más si hablamos de la parte privada, ¿no? Si uno llega a tocar la puerta y dice, hola, soy gestor de la innovación y te vengo a vender algo, es muy probable que no te entienda, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te paras ahí? A menos que sea una empresa que ya sepa
que ya sepa, y para eso Guillermo ya la trabajó, o a lo mejor Juan Carlos ya también, o a lo mejor estamos hablando de futuro, ¿no? Pero si no está así, si es una pyme y te paras a decirle eso, seguramente te va a abrir la puerta para escucharte, pero no va a entender lo que le estás ofreciendo. Como todo buen mercado, normalmente pasa que necesitan algo en particular. ¿Qué pasa? Pues necesitan solicitar su patente, necesitan que le eches la mano en hacer una solicitud al PEI, entrar a la FINOVA, entrar al FIT, necesitan vincularse con alguna universidad por alguna razón particular y esto te abre la puerta a conversar sobre temas de qué es innovación y por qué es importante no solamente tener estos proyectos y no solamente ser creativo en tu empresa y no decir, yo tengo una invención que patenté hace 3 años y estoy tratando de vender, sino empezar a platicar de por qué es importante gestionar la innovación y que alguien te ayude con eso, ¿no? Las empresas normalmente no tienen departamentos de innovación, entonces los que estamos desde fuera, tratamos de hacer ese trabajo en conjunto con ellos y enseñarles por qué esto es necesario hasta el punto donde se den cuenta que es tan importante tener un director de finanzas como un director de innovación. Sin embargo, eso pasa después de mucho tiempo y después de que ellos se dan cuenta del valor de tener este proceso regular como parte de otros procesos normales en la operación de una empresa. Si nosotros consideráramos el proceso de innovación en una visión muy amplia, el proceso comenzaría desde la generación desde conocimiento del mercado, a lo mejor como identificar los drivers y de ahí empezar a generar conocimiento, soluciones, transferir conocimiento, implementarlo en soluciones nuevas y regresar al mercado una solución. Prefiero que es un proceso muy amplio. Si lo viéramos desde ese punto de vista, en ese gran proceso, desde la generación de conocimiento hasta su inserción en el mercado, hay una serie de actores que intervienen en ese gran proceso, desde universidades, centros de investigación, oficinas de vinculación y transferencia de tecnología, empresas consultoras, empresas que generan servicios de alto valor o productos. Si estamos de acuerdo en eso, o si lo vemos así, el gestor de innovación tiene lugar en todo ese gran proceso. Entonces, en el mercado laboral, tú como gestor de la innovación, por experiencia se los digo, puedes elegir en qué parte de ese gran macroproceso de innovación visto así te quieres insertar. Pues yo quiero gestionar la innovación o la parte que corresponde en un centro de investigación que genera conocimiento o tecnología. Bueno, entonces puedes insertarte ahí y tienes ciertas características ese gestor. No, yo quiero estar en la parte del proceso donde se vincula el centro o la universidad con la industria. Bueno, entonces me preparo para ser el cuate que va a estar en el proceso muy técnico de transferencia de tecnología particularmente. No, yo quiero estar en una empresa. Perfecto, entonces prepárate y sé un gestor de la parte que le toca a la empresa recibir el conocimiento y generar soluciones de valor para el mercado. A lo que voy es que es un espectro muy amplio y las oportunidades son enormes desde este punto de vista. Ok. En complemento de lo que menciona Guillermo, también el gestor podría estar en la parte de la sociedad civil. ¿No se escucha? ¿Se escucha mejor? Ok. El gestor podría estar en la parte de la sociedad civil también. Y dentro de la sociedad civil, así como otras organizaciones que se mencionan de la empresa, de la industria, el gestor tiene que desarrollar ciertas capacidades especializadas, depende del entorno con el que interactúa. Justo la diferencia que nos pide la doctora que hablemos, creo que va por ese sentido. Un director de gestión de la innovación de una organización va a tener ciertas capacidades desarrolladas, también moldeadas por el entorno. A mí en lo particular, soy un coleccionista de organizaciones y me gusta estar sobre las organizaciones de ciertos sectores. No trabajar con una, sino trabajar en redes colaborativas, que es a mí lo que me interesa más, cómo generar las opciones para colaborar con ellas. Y creo que eso desarrolla otro tipo de capacidades desde otras dimensiones. Bueno, yo les quiero hablar de la realidad, no de la teoría, sino lo que realmente sucede en las empresas. Tengo 35 años de experiencia en el sector de informática y he visto cómo a través del tiempo la gestión de la innovación no se hace a nivel dirección general de una empresa, se hace más arriba, se hace en la parte de la junta de administración de los inversionistas. A partir de allí, ¿sí?, y hacia abajo,
quien administra la innovación sí son las empresas, son los directores generales, pero quien realmente autoriza los proyectos de innovación es más arriba, ¿sí? Entonces ahí es donde nos tenemos que enfocar. Vuelvo a repetir, las empresas no son románticas, las empresas no van a que va a haber un beneficio social o va a haber un beneficio humano, o sea, ellos necesitan cuánto les vamos a regresar de retorno. ¿Para qué? Para seguir haciendo crecer el pastel. No dudo que en algunas experiencias buenas sí hay parte de este racionamiento social, ¿no? Pero realmente ahí es donde necesitamos hacer el trabajo, arriba. Primero convencer al director general de la empresa, que es algo que podemos apostar, pero el director general de la empresa, él no decide la innovación, ¿sí? Sino va a ser un instrumento para poder llegar a los que van a arriesgar el dinero, y eso lo hago mucho énfasis. No hay desarrollo si no hay inversión. Lo que podemos hacer hoy en las empresas, muchas veces nos estamos ayudando en dónde vamos a crear estas ideas, porque también es muy difícil encontrar en empresas privadas un departamento de investigación. Casi nadie le apuesta a estas cosas. Entonces, muchas veces hay que crear oportunidades y generar ideas. Estas ideas a lo mejor hoy día las podemos encontrar en las fintechs, en las startups, en emprendedores que le están apostando a la creación, a la innovación, y podemos encontrar una buena idea, tratar de venderla hacia adentro de la dirección general y después conformar un plan de negocio, llevar muy importante los números. Algo que se nos olvida muchas veces a los ingenieros es que creen que con la idea de que vamos a tener un beneficio es suficiente. No, es necesario tener los números muy claros para subir y convencer. En la parte de un gestor es muy complicada, o sea, es muy difícil que realmente un gestor pueda llegar a estos niveles de convencimiento. O sea, en mi experiencia, normalmente cuando una empresa necesita de esta gestoría, acude a un tercero, o acude, porque adentro de las empresas es muy difícil que se logre esta actividad. Es más bien es una parte de una administración de la innovación. En las empresas hay administración, pero muy pocas veces se logra tener desde adentro de la empresa una gestión, bajo mi experiencia. Bien, esta parte es muy importante porque pensando en quienes estudiamos en esta área del conocimiento, esa es nuestra preocupación, cómo nos vamos a insertar como especialistas en estas actividades. Entonces, de manera muy específica, si nos pudieran decir cómo es que se convirtieron ustedes en gestores de la innovación, ¿sí? Cada uno ya explicó de manera general cómo considera que es el mercado. Ahora díganos en particular cómo se convirtieron ustedes en gestores de la innovación. Empiezo por aquí. Bueno, yo de base soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, y cuando empecé con este ambiente emprendedor me di cuenta que me hacían falta más elementos para poder construir algunas opciones de negocio. Fue entonces que yo descubrí el CIECAS por recomendación de mi hermana, que también estudió ahí, y entonces me di cuenta que esas habilidades blandas, que se les llama desde las ciencias duras, eran inclusive más importantes para poderse desarrollar en los ámbitos sociales. Fue así como me convertí en gestor, y bueno, después tuve éxito en armar algunas redes colaborativas para el sector automotriz, las coordiné desde una organización binacional,
Y de ahí desarrollé y me di cuenta que hacían falta todavía más capacidades. Justo de ahí seguí estudiando los temas de gestión y obtuve los que son algunos de mis alumnos, exalumnos, saben que me gustan manejar las 3 herramientas que son: primero, para conocer lo que hay, la vigilancia; segundo, para comparar entre lo que hay, el benchmarking; y tercero, para construir hacia el futuro, la perspectiva tecnológica. Esas son las herramientas que fui desarrollando o entendiendo para mi sector y para mi nicho. Muy bien. Ya estamos dándonos cuenta cómo efectivamente, según lo que nos comentó Guillermo, hay un macroproceso, ¿verdad? Una larga cadena de valor y de valorización para llevar a cabo la innovación. Y entonces, ahora con esta pregunta vamos a ver cómo se expresa esa cuestión que es teórica, pero que es resultado de la experiencia y de lo que ha ocurrido en la realidad. Cómo los panelistas, ¿verdad?, nos hemos insertado en esa larga cadena de valor o de valorización para lograr la innovación. Muy bien, seguimos por aquí. Bueno, gracias a que trabajé en ADIAT, conocí este macroproceso de la innovación y además tuve la oportunidad de interactuar con los agentes. Yo cuando doy alguna plática o algún taller les comento que es crítico que el que se quiere dedicar a este rollo tiene que entender el entorno. El entorno, los actores, sus roles y el mío en este macroproceso. O sea, qué hacen los de política, qué hacen los centros de investigación, universidades y empresas, ¿no?, en este tema. Entendiendo más o menos cómo está el entorno, en ADIAT pues vi que había centros de investigación básica, unos más aplicada, las universidades y todo el sistema educativo nacional, que es un rollo, las empresas pymes, las grandes, todo lo que existe en el entorno, hablando de innovación. Y me empezó a apasionar el tema y dije, bueno, ¿cómo puedo insertarme ahora sí yo en ese gran macroproceso para facilitarlo? Porque quiero contribuir. Estoy convencido que el conocimiento puede generar riqueza. ¿Cómo le hago para dar yo un empujoncito a esa carreta gigante? Entonces, bueno, pues es una combinación de ya entendiendo el macroproceso, es una combinación de lo que me gusta y lo que puedo hacer. Me puede gustar mucho, yo soy un fan, me declaro fanático, fan number one de los ingenieros y los científicos. Creo que son lo máximo, yo debí estudiar ciencias. Bueno, estudié Derecho, mi nadie es perfecto. No me iba yo a ir a investigar a un centro de investigación. Bueno, pero tengo habilidades de negociación, sé contratos, ahí está la propiedad intelectual, está la transferencia de tecnología. En México casi no hay abogados que manejen los contratos de transferencia de conocimiento. Empiezo a encontrar la brecha, ¿no? Ahí está mi área de oportunidad. Pocos despachos ven estos temas. Entonces, si hay en este gran macroproceso hay una parte esencial de negociación, de traducción del lenguaje entre la ciencia y el sector empresarial, y yo soy buen negociador y estoy entendiendo ambos mundos y sé hacer contratos y estudié propiedad intelectual, bueno, pues ahí me inserté. Entonces, desde entonces me hice un especialista en negociación, yo trabajo mucho con centros y con empresas, traduzco tiempos, traduzco lenguaje, facilito el contrato, para que no se peleen con que es que tú vas muy rápido, tú vas muy lento, la propiedad siempre tiene que ser de la universidad, no es que tiene que ser de la empresa. Todos esos problemas, yo ahí encontré mi nicho de oportunidad. Tal vez alguien que estudió química se ve más generando el conocimiento o estando en un centro de investigación. Entonces el tema fue entender el entorno, el proceso, los actores, mis competencias y mis pasiones, digamos. Muy bien, seguimos con José. Bueno, yo me he convertido a través del tiempo yendo aprendiendo a fortalecer mis competencias. Básicamente, cuando uno sale de la licenciatura, pues uno sale totalmente silvestre, sin mucha experiencia, a través de las vivencias de trabajar en una empresa, vas adquiriendo experiencia. Sin embargo, a lo mejor las cosas te cuestan mayor trabajo llegar al mismo objetivo. Cuando estudié vinculando la maestría del CIECAS con mi propia experiencia,
ahí aprendí a darle orden y metodología a las cosas. Yo creo que a mí una de las competencias que desarrollé a través de la maestría fue usar el método científico para llegar a las cosas, ¿sí? Es cómo darle estructura y orden. Entonces, ahí me fortalecí en cómo vender los proyectos. Algo que yo sí les recomendaría mucho es fortalezcan la parte financiera, no solamente la técnica, no solamente la parte de la tecnología, que eso lo hacemos muy bien, pero la parte financiera de cómo monetizar los proyectos, eso es muy, muy importante. Si no lo logran hacer, va a ser muy difícil crear innovación en las empresas, ¿sí? Entonces, esa es la parte blanda, que como decían, habilidades blandas que muchas veces nos olvidamos en ir desarrollando. Y esto a través del tiempo lo van a ver como un beneficio y entonces ya van a tener un punto de equilibrio muy con quien se sienten. Normalmente se van a sentar a negociar con cuates que no saben nada de tecnología, pero tienen mucho dinero. Entonces, eso es lo que les hace así música en sus oídos. ¿Sale? Gracias. Complementaría solamente o con los ingenieros que saben, son los magos, ¿verdad? Los ingenieros son los magos porque saben concretar las ideas. Y yo estoy convencida que en este país de verdad nuestros ingenieros, nuestros científicos son maravillosos y tienen muchísimas capacidades, muchísimas. Entonces, es muy valioso lo que nos dice José respecto de que a los empresarios hay que convencerlos de que la innovación va a tener retornos y les va a convenir porque va a fortalecer su capacidad competitiva. Pero a los ingenieros también hacerles ver que no se trata solamente de hacer, digamos, el objeto, la tecnología, el producto, o en el caso de los administradores o los médicos, los nuevos servicios, sino también de garantizar el retorno de la inversión. Muy bien, seguimos. Yo nada más quiero pedirle a Martín que traiga a sus amigos con dinero a la próxima, a este foro, ¿no? Que traiga a sus amigos con dinero a la próxima al foro para que los conozcamos todos. Bueno, lo que estoy viendo aquí es que podemos hacer un resumen muy rápido de esto que estamos viendo, pero antes quiero preguntar, levante la mano, ¿quién está buscando chamba ahorita después de la maestría? ¿O ¿Todavía están estudiando? Bueno, eso está mejor, porque lo que estamos escuchando aquí es una conjunción, creo, de 4 cosas. Una tiene mucho que ver el background de cada uno de nosotros. Yo soy ingeniero en sistemas. De repente me di cuenta que ya no quería hacer cosas de sistemas, que quería hacer algo que impactara más allá de solo mi trabajo y me dediqué a tecnología verde. Pero ser ingeniero en sistemas me ha dado la oportunidad del pensamiento modular, analítico y además un poco ordenado, ¿no? Pero cada uno ha usado su background para diferentes cosas, para diferentes habilidades que se necesitan a la hora de innovar y transferir tecnología. Es importante que consideren ese background. Yo no podría trabajar con proyectos de química, por ejemplo, ¿no? A lo mejor sí puedo, pero no lo entiendo a fondo. Biotecnología me cuesta trabajo, pero tecnología verde fue un cambio muy natural para mí, ¿no? La siguiente es, habilidades blandas es algo que en México no se considera y el Politécnico, estando aquí, lo decimos, somos autocríticos, ha padecido históricamente. Sin embargo, ha habido muchas iniciativas ya para mejorar esto y una prueba es este foro, ¿no? Entonces, habilidades blandas es algo muy necesario que fomentemos, gracias, y que desarrollemos a través de la maestría y no solamente durante ella, sino más allá de ella. ¿Por qué? Porque al final vamos a tener, nosotros como traductores de entre tecnólogos, financieros, hombres de negocios, ingenieros y demás, tenemos que hablar un montón de idiomas diferentes y saber platicar con estas personas que vienen de mundos muy diferentes. Luego, vemos también aquí una plática de encontrar áreas de oportunidad. En este camino largo del que hablamos, ¿no? De todo este camino de la innovación, hay un montón de áreas de oportunidad que no son obvias. En la maestría sí aprendemos a vigilar esas áreas de oportunidad, pero creo que lo más importante, y es por la modestia de los panelistas, ¿no? Incluyéndote a ti, es sabemos cómo dar valor agregado a nuestro trabajo. Nosotros sabemos cómo decirte lo que hacemos, cómo se va a multiplicar en tus actividades diarias como
como institución académica, como emprendedor, como empresario, como inversionista. Esa es, creo que una parte muy valiosa que tenemos que reconocer. Nuestro trabajo es multiplicar el valor del conocimiento y de la tecnología. A veces puede ser en la parte de inversión, pero también puede ser en la parte de formación de recursos humanos. Bueno, una parte que creo que estoy de acuerdo con José en que la parte financiera es estratégica, ¿verdad? Es fundamental para hacer los proyectos, para implementar las oportunidades. Como para complementar lo que menciona José, el entorno del cual él viene es netamente empresarial. Y ese entorno es así como lo describen. Hay que obtener recursos, hay que calcular el retorno de la inversión, pero como para ampliarles un poquito también, hay otros entornos que son otras dimensiones de otros universos, de organizaciones que podrían ser, por ejemplo, proyectos que se fondean por organizaciones internacionales. Podrían ser proyectos que se financian desde la misma sociedad por el gobierno, porque son estratégicos para fomentar a lo mejor un sistema de salud o un sistema de educación más viable. Y hay proyectos que son de toda una región, por ejemplo, la región latinoamericana o la región de la Unión Europea, y entonces hay configuraciones que no necesariamente tendrían que ser en este retorno rápidamente de la inversión, y donde también el gestor puede ejercer su labor de una manera muy loable y con una remuneración muy aceptable. Bien, yo complementaría lo siguiente. Como estamos viendo, es muy importante especializarse. La gestión de la innovación, si bien deviene de actividades propias empresariales, porque la innovación no es nueva y por lo tanto la gestión de la innovación tampoco es nada nuevo, ha existido desde hace 2 siglos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo se va teorizando, verdad? ¿Cómo se va haciendo oficial, digamos, el conocimiento sobre la materia? Entonces, hay que ser especialistas, ¿verdad? Pero también hay que conocer el entorno, ¿verdad? El entorno del macro proceso de la innovación, que algunas corrientes las ubican dentro de lo que sería un sistema nacional o internacional de innovación, otros de lo que sería un ecosistema de innovación, en fin, según cómo avanza la teoría se le van dando distintos nombres y se van puntualizando ciertos aspectos que quizá en otro momento no fueron relevantes, ¿no? Todo eso es muy importante, saber entender el entorno de la innovación y en particular cómo es el proceso y el microproceso en las empresas, estar especializados. Y 2, otro ingrediente de la innovación es armar vínculos. O sea, el gestor de la innovación precisamente trabaja con equipos de especialistas. Entonces, cuando les dice José, tienen que saber muy bien hacer los estudios económico-financieros para convencer a los inversionistas. Sí, tienen que saber cómo se llaman, incluso cómo se hacen y todo, pero no se preocupen, a lo mejor ustedes no los tienen que hacer, tienen que tener un equipo donde alguien los haga, ¿sí? Lo que decía aquí Cristian, yo soy ingeniero en sistemas y por lo tanto pues yo me ubico en el área de sistemas porque ahí es donde yo creo que puedo hacer gestión de la innovación. Aquí nos dijo Guillermo que él era abogado y que entonces, híjole, ¿cómo le hacía y encontró el área de oportunidad, ¿verdad? Imagínense, yo soy economista y después me hice administradora